días. Buenos días, Juan. Buenos días, Fernán. ¿Cómo están? Todo bien. Súper bien, Edwin. Oye, Deseoso de escucharte, papá, de verdad. Qué interesante estuvo ese segmento de Joel. Venía en el carro pegado. Sí. Duro. Buena información. La vida siempre se distingue por temas relevantes, contemporáneos y necesarios a discutir. Por eso usted está aquí. Y hoy, ¿sabes que hemos seguido el tema del liderazgo? Estas cápsulas son para líderes y la semana pasada comenzamos hablando de líderes que hablan el lenguaje de la oración. Y pensando en esa línea, si yo mirara un libro de la Biblia, que es un líder que habla el lenguaje de la oración, tengo que pensar en Nehemías. Quizás ustedes dos, ¿verdad? Nosotros los que compartimos regularmente la radio y conocemos la palabra, entendemos la línea de este libro o cuán importante fue Nehemías en la historia del pueblo de Israel. Y yo quisiera leerles un pedacito de por qué he seleccionado a Nehemías como un líder que habla el lenguaje de la oración y examinar varios versículos del libro para que entiendan de lo que hablo. Miren, Nehemías, la ciudad de Jerusalén, voy a usar un preámbulo de algo que escribe Rick Warren sobre este libro. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586. Los judíos que vivían allí fueron deportados a Babilonia, hoy en día sería Irak, y deberían estar cautivos durante 70 años, pero en el 537 se le permitió a un primer grupo que regresara. En el 516, antes de Cristo obviamente, se reconstruye el templo de Jerusalén. Esdras fue el líder del segundo grupo de judíos que regresó a Jerusalén en el 458. Luego en el 445, ¿quién entra en acción? El protagonista de este segmento, Nehemías, que le pide autorización al rey para volver a Jerusalén con un tercer grupo a fin de reconstruir los muros de la ciudad. En aquellos días las ciudades estaban protegidas por muros que los rodeaban. Sin embargo, si la ciudad estaba en ataque, los muros podían repelerlo. Cuando Nehemías entra en escena, los muros de Jerusalén habían estado destruidos durante décadas. Ya para entonces los judíos habían estado viviendo en cautiverio en Babilonia durante algún tiempo. Finalmente, se les permitió ir regresando poco a poco, pero la ciudad seguía estando en ruinas y los muros estaban en escombros. Ese es el escenario que se encuentra este líder. Y el libro de Nehemías tiene una característica que tal vez usted no ha escuchado. El libro de Nehemías se distingue por ser narrado desde la perspectiva de un diario. Cuando uno empieza a leer el libro, se da cuenta que Nehemías empieza a contar su historia. Bueno, pues yo estaba en la corte y llegaron esto y me dijeron y entonces hicimos y los enemigos. Así que es un diario y es un diario de oración. Hay libros que han sido diarios que se han hecho famosos y que han pasado la historia. Por ejemplo, uno de ellos es el diario de Ana Frank, que es esta muchacha joven, niña, de holandesa, que nos está contando la invasión en la década del 40 de los nazis. Su familia se involucra en ayudar a unos vecinos y amigos que son judíos y los esconde en el ático de su casa. Entonces la historia de Ana Frank le lleva uno al corazón porque en un momento dado dice que uno está muy enfermo, tiene una tos y entonces es una tos bien fuerte, ellos los tienen escondidos y están los guardias de la Gestapo buscando a la gente, tú sabes, hasta el punto de que los descubren, ¿no? Los llevan a todo un campo de concentración y tristemente Ana Frank muere en el 1945 y murió 2 meses antes, 60 días antes de que los aliados llegaran al campo. O sea, hay diarios que han pasado a la historia. Pero un diario para nosotros que en la Biblia debemos leer es el diario de Nehemías. Y yo quiero marcar que Nehemías es no solamente un ejemplo de liderazgo, no solamente un diario, es un diario de oración. Saben que la narrativa de este libro incluye, o el punto de narrativa, lo que le da ritmo es la oración de Nehemías. Porque el libro nos narra 11 oraciones que hace Nehemías para reconstruir los muros. Y si usted pasa las páginas del libro de Nehemías, usted se da cuenta que el libro tiene 11 oraciones y que posiblemente tiene 13 capítulos. O sea, que a razón de una oración, la trama se desenvuelve a través de las oraciones de este líder. Y yo quiero narrarles donde todo comenzó. Dice el capítulo 1, versículo del 1 al 4, que estas son las palabras de Nehemías, y dice que estando él en Susa, en la capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó a los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, este fue el mensaje, el remanente y los que han quedado en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas consumidas a fuego. Mire, los líderes tienen que estar dispuestos a meterle mano a las situaciones difíciles y a los escenarios retantes.
Y yo le doy, si yo mirara esta historia y la narrara y la hiciera una película, usted sabe que los Óscares reconocen a el Óscar al mejor actor o la mejor actriz. La persona que se roba el show en el papel protagónico. Pero hay un Óscar que se llama mejor actor de reparto. Y esa categoría premia a alguien que no es el actor principal, pero que por alguna razón en la película su actuación es tan destacada que se roba el show. Para mí, si esta película se hiciera película, Anani sería el actor de reparto y se llevaría el Óscar. Espectacular. Anani sale una vez en la Biblia. Este nombre es mencionado una sola vez. Y muchos ni lo han escuchado. Y muchos no le han escuchado. Es pariente de Nehemías, pero es la persona que desde el lugar de crisis dice, tenemos que buscar a Nehemías. Y le va a llevar el mensaje de que necesitamos de tu ayuda. Wow. Nada más. Ya no dijo nada más. Entonces, yo creo que también, qué bueno, hay que darle gracias a Dios por esos Anani de nuestra vida. Que son las personas que vienen de parte de Dios a retarte, a sacarte de la zona de comodidad, a decirte, tienes que actuar mejor, tienes que perdonar, deja ese coraje, métele mano a esto, ¿cuándo vamos a hacer tal cosa? No tienen que decir mucho, solo tienen que estar en la agenda de Dios para tu vida. Y ese Anani, ese hermano, viene a traerle el mensaje de que las puertas están consumidas a fuego, están derribadas y que necesitan de un líder como él allí en la tierra. Ahora, esto fue lo que le pasó a Nehemías ante ellos. Recuerden que Nehemías tiene la vida resuelta. ¿Por qué? Porque él es descendiente de los cautivos. O sea, ya él es de si este es del tercer grupo que sale, ya como les leí al principio, no es el que llega con una mano adelante y una mano atrás, como dicen la gente cuando llega alguien al otro lado del charco que está desde cero. Sí. Ya este está acomodado, ya posiblemente es descendiente de los primeros cautivos, habla el idioma. Si está en la corte del rey es porque Nehemías está en un lugar de eminencia. O sea, Nehemías es el copero del rey, que posiblemente hoy pensamos a lo mejor es el tipo que le hacía la habichuela, pero en la corte real era un funcionario. Tenía una función particular, el copero probaba la copa del rey antes de, o sea, si antes de que el rey tomara había veneno en la olla, pues lo sabía, un puesto de riesgo. Lo que me refiero es que un oficial de Estado, si llegó a Palacio, tenía una buena educación, ¿verdad? Y entonces Dios lo pone ahí, está como un chief officer, tiene una buena reputación y ahora Dios lo llama a que deje el caché de la oficina y vaya a meterle caña a una ciudad que está destruida. Entonces es bueno cuando la palabra de Dios nos dice, siervo, anda por aquí, veo las naciones, veo tu ministerio, vas creciendo. Y uno, santo, ¿verdad? Pero cuando deja ese trabajo, deja aquello, deja lo otro y vete a subir una... Esa no es de Dios, dicen. No, tengo que orar también. Si es de la otra manera, tú sabes, bro. Cae tierra ya. Pero los líderes de oración responden a ese reto. Entonces, miren lo que le pasa a Nehemías. Cuando le dan el informe de que los hermanos, como escucharon, Jerusalén está derribada, nuestros hermanos están en gran mal, hay afrenta, el muro está caído y las puertas están quemadas a fuego. O sea, el drama era para que Nehemías sepa que no es que va a encontrar allá, la gente está animada, no, hay un desastre. Y esto es lo que le pasa, versículo 4. Cuando oí estas palabras, líderes de oración, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y luego del versículo 5 en adelante, casi hasta el final, nos presenta la primera oración. Y la primera oración que hace Nehemías es una oración de arrepentimiento. Dice, yo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y la primera experiencia que le trae esa invitación es dolor. Y sin arrepentimiento, tengo una notita aquí en las cosas que uno escribe al margen de la Biblia, así. Dice, sin arrepentimiento no habrá restauración de los muros de nuestra vida. El líder de oración comienza con ese proceso de ver lo que está pasando, responder. Pero fíjate cómo esta noticia no lo hace tampoco decir, bueno, pues vamos para allá, tú sabes, a pedirle al rey. No, él dice, esto me va a costar. Y empieza con este proceso de 4 fases. 1, se sentó y lloró. Pero a veces las primeras noticias hay que sentarse porque a veces estamos en tanta activación que no permitimos ese espacio de diálogo. 2, hacer duelo. Hacer duelo es llorar por una pérdida. El duelo pasa cuando uno pierde algo que quiere o que ama.
Así que Nehemías de alguna manera sabe que esto le va a costar y hay un proceso de despegarse de su paz, de su caché. Luego dice que ayuna y ora, lo incluye en un proceso de espiritualidad y comienza el proceso de transformación de este líder de oración. Y yo no sé, tal vez, no sé si en estos días a tu vida ha llegado un Anani o una Anani de alguien que tal vez te está presentando algo que a lo mejor está fuera de tu radar, pero a lo mejor es una puerta que Dios está abriendo para ello. Déjame terminar con esta reflexión pensando en una oportunidad donde el apóstol Pablo está en Éfeso y, ¿verdad?, aprovechando la oportunidad, aquellos que van para Nueva Vida, vamos a ir a Éfeso y van a entender tal físicamente, o sea, cuando uno camina por Éfeso mediodía, uno se da cuenta por qué el apóstol Pablo dedica una carta a esa comunidad, y dos, por qué Pablo estuvo casi 3 años de ministerio allí. Lo vas a entender cuando camines por allí, por el asunto de que las ruinas conservadas de una parte importante de la ciudad en Turquía te dicen esto era fuera de serie. Pablo se queda allí, dedica esta carta, y en un momento dado que el apóstol está allí, se da cuenta de que él quiere hacer obra misionera. O sea, el corazón de Pablo es, tengo aquí gente, tengo que irme. Pero él escribe a sus hijos y le dice en medio de una de las crónicas de la carta, quiero salir de aquí, pero voy a retrasar mi llegada, voy a permanecer aquí. Dice la siguiente, esta es la expresión, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque se han multiplicado mis adversarios. Voy a repetir eso, es que se ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque se han multiplicado los adversarios. Verá, Nehemías recibe en ese diario de oración que se le abre una puerta grande y eficaz, pero muchas son los adversarios. Nehemías no sabe que allí lo está esperando Sanbalat, Gesén, el árabe, Tobías, los amonitas, simplemente para burlarse de la construcción. Él no sabe que esta gente están preparando, ¿verdad?, cartas de difamación con su nombre. Sabe que están preparando una estrategia de difamación. Están literalmente haciendo un plan para matarlo. Cuando usted empieza a leer este libro se da cuenta de esa realidad. Pero en medio de ese proceso, Nehemías discierne que esa puerta va a abrir una oportunidad grande y eficaz de bendecir al pueblo. Tanto es así, Juan, que uno se queda sorprendido que en el capítulo 6 del libro, Nehemías le toma unos quizás 11 a 15 días reconstruir un muro que llevaba décadas caído. ¿Cómo? O sea, no había gente allí o... No, estaba todo allí. Nehemías llegó con ayuda, pero hacía falta el líder que hable el lenguaje de la oración, que diga, este es mi lugar, y que vaya con las herramientas para organizar al pueblo. Exacto. Entonces, no hacía falta tanto, solo hacía falta alguien que respondiera. Exacto. Así que si hoy se te ha abierto una puerta grande y eficaz, si tal vez estás con el corazón entre las manos, tal vez el Señor te está llamando a que ejecutes, porque los líderes literalmente eficaces, o los líderes que hablan el lenguaje de la oración, son los líderes que llevan su vida a otro nivel. Vamos a responder en el nombre de Jesús. Amén. Qué cápsula más lindo. poderosa. Poderosa. A veces nos quedamos en el camino con alguno de los pasos, pero la parte de la acción que llevó a Nehemías a organizar una población que estaba allí para hacer el trabajo en 15 días, Edwin. Sí. Se hizo en 15 días. Nehemías, Se reconstruyeron los muros, se reconstruyó la puerta en 15 días. Te digo exactamente ahora, Nehemías 6, eso está ahí. Vamos. Y digo, yo no sé cuánta población había allí. Fíjate qué interesante, porque el recurso humano estaba. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes de full en 52 días. 52 días. 52. Pero estuvo décadas. Menos de 2 meses. Eso es menos nada. de 2 meses. Ajá. Wow, y es que muchas veces corremos con el duelo, lloramos, entramos en la fase de ayuno y oración, pero nunca nos movemos a la acción. Eso es. O sea, todo lo que Nehemías hizo antes fue espectacularmente valioso, Sí. pero si no lo llevaba a la acción, se quedó en un proceso espiritual que no tuvo consecuencias. Sí, señor. La parte de movernos a la acción, luego de pasar por ese proceso de internalizar de qué se trata, déjame llorar, déjame buscar herramientas espirituales para que sea Dios el que me ayude. No son mis fuerzas, son las de Él. Eso es. Por eso ayuno y por eso oro. Y entonces me muevo a la acción. Hay mucha gente que yo creo que está en ese punto, le falta la acción, que nos está escuchando ahora. Sí. Y yo creo que Dios sacó esta cápsula para decirte a ti, si lo que te falta es la acción porque ya te sentaste, lloraste, ayunaste y oraste, muévete a la acción. Haz como Nehemías, y tal vez lo que parece imposible, no te puedo decir en 52 literalmente como Nehemías, claro, pero esa reconstrucción de la familia, esa restauración, ese ministerio que todavía no arranca.
muévete a la acción. Y hay quien tiene también el llamado del otro personaje, ¿no? Sí, no te quedes callado, dile lo que tiene el corazón, mete mano. Métete mano. Eres tú el llamado a decirle, dale. El mejor actor Aunque de no seas reparto. el protagónico, pero eres el mejor, Sí. seleccionado como el mejor actor Actor de reparto. de reparto. Espectacular. Definitivamente. Sí, mano. Qué chévere. Definitivamente. Edwin, ¿y dónde conecta la gente Bueno, la contigo? gente conecta con nosotros a través de edwinriveramanso.com. Ahí está nuestro blog y le doy esta línea porque ahí está puesta toda la información del proyecto. Estaban pidiéndolo a gritos. Toda la información del proyecto de la Avenida 97-7, el crucero, Qué bueno. las tierras de la Biblia con Pablo y siguiendo los pasos de Pablo y Jesús. Eso va a ser del 29 de octubre al 7 de noviembre. Óigame, Pronto Travel está abierto, deseoso para recibirlo. Si vas ahora mismo a edwinriveramanso.com, está el póster, está literalmente el itinerario para que lo descargues y está el pin de localización porque llega la primera reunión. Mire, esto es en noviembre, pero estamos organizándonos desde ya. ¿Dónde va a ser la primera reunión? Este sábado 30 de enero en la iglesia Concuerdas, Centro de Oración y Restauración, Concuerdas de Amor, ahí en San Juan. Esto es en el área de Caimito, muy cerca del Expreso. Vamos a tener la oportunidad de 2 a 4 de estar allí para saludarte con la agencia, contestando preguntas, y también vamos a tener algunas personas que nos van a acompañar vía de la distancia a través de Zoom. Vamos a tener los cruise directors, las personas que van a estar en atención al español con el crucero, allí van a estar con nosotros para responder tus preguntas. Es importante que hagas tu depósito ya, o sea, literalmente, ¿verdad? Mientras tenemos ya la primera sección prácticamente llena, se va a abrir la próxima, pero depende, ¿verdad?, de que usted quiera estar con nosotros y vaya. Y así que se para este próximo sábado, no este sábado, el próximo, y va a escuchar la promoción el 30. Gracias al pastor Egui Aubrain que nos prestó la iglesia. Sí, porque en este proceso, pues obviamente necesitamos también, por la cantidad de gente que interesa ir, los protocolos de distanciamiento, la mascarilla, el parking, ¿verdad? Y las iglesias ya están entrenados en todos esos protocolos, así que es el mejor lugar para realizarlo. Qué bueno. Qué Gracias, bueno. Edwin. Gracias. Un abrazo. Por ahí viene el profeta de la tecnología, Alex Ochart.